final. Esto pasó hace un rato nada más. Es realmente duro. Vamos a relatar, a mostrarles todas las imágenes. Hablamos de todos los incidentes que sucedieron cuando terminó el último partido. Ahí lo que vemos es a Ayala, al director técnico alterno, que también ha sido sancionado, ¿verdad? Así es, María Laura, durísima la sanción tanto para los futbolistas argentinos, que lo vamos a ir analizando y desarrollando uno por uno, pero también lo que mencionás, aparte del cuerpo técnico, hablamos de Roberto Ayala, y después sanción general para la AFA. Pero vamos a ir por partes, porque son bastantes los puntos que hay que prestar atención en esta durísima sanción de la FIFA en contra de Argentina. No solo por lo ocurrido en la final, sino también por lo que ocurrió en distintos partidos. Para ir arrancando respecto a las sanciones a los futbolistas, el más afectado, Leandro Paredes, 10 partidos de suspensión y una multa de $90.000. Paredes. Eso es para Leandro Paredes. Seguimos por Nahuel Molina. $90.000 que tiene que pagar ¿quién? El futbolista. El mismo futbolista. En este caso, las sanciones que te voy a ir detallando ahora una por una corresponde al jugador. Después vamos a ir analizando la que les corresponde a la AFA. Lo he mencionado, 10 partidos para Leandro Paredes y una multa de $90.000. A continuación del futbolista de Boca aparece Nahuel Molina, una suspensión de 7 partidos y también una multa que llega a los $90.000. Luego Thiago Almada, un partido, $30.000 de multa. Y por último, lo mencionado con Ayala, 3 partidos y una multa de $30.000. A ver, analicemos uno por uno. Sí. $90.000 tiene que pagar Paredes, 10 partidos. Es un montón, es un montón. Y hay que tener en cuenta que estos 10 partidos... ¿No se puede apelar partidos, esto? Mirá, la AFA va a apelar. Es decir, va a intentar que se reduzca la sanción tanto en lo económico, pero también sobre todo en lo deportivo, para tener en cuenta a estos futbolistas. Hay que tener en cuenta que un detalle clave es que estos partidos, esta suspensión de partidos, solo se cumple en partido oficial, es decir, en eliminatorias. Los amistosos no corren. Es decir, Argentina va a disputar amistosos entre fines de septiembre y principios de octubre. Estos partidos, siempre y cuando, claro está, Leandro Paredes y todos los afectados sean convocados, los pueden jugar, pero la sanción va a seguir, es decir, no va a reducir la sanción estos partidos amistosos. A ver, volvamos a los jugadores y vamos a hablar ahora con un gran periodista enseguida, pero antes volvamos a esa placa que habla de la cantidad de partidos que tendrán suspendidos y la suma de dinero. 7 partidos Molina. También es un montón. A Paredes lo sancionan más porque... Mira, esto nace a raíz del cruce que tuvo Paredes y Molina, que estuvieron involucrados en el mismo incidente, con Gavi, el futbolista español, en el cierre del partido. Respecto a Gavi, también trascendió que va a tener una multa de $30.000 y un partido de suspensión, pero esto ocurre de lo que sucedió en el cruce, en el entrevero entre Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada en el cierre de partido con Gavi, el futbolista español. Por su parte, Ayala, la sanción la recibe por el golpe que le invistió a Dani Olmo, otro de los jugadores españoles, pero estas son las sanciones para todos los futbolistas y parte del cuerpo técnico de Argentina. Ahora, si me preguntás a mí, María Laura, me da la sensación que es una sanción un tanto severa. ¿Correspondía una sanción? Sí, pero me da la sensación que 10 partidos es muchísimo, sobre todo para la selección argentina, teniendo en cuenta que el calendario es muy extenso, no es que juega fin de semana tras fin de semana como un club. Entonces, en caso de que se confirme, porque la AFA va a apelar, va a estar ausente muchísimos partidos, tanto Paredes como Nahuel Molina. Después, en el caso de Thiago Almada, es un solo partido, que me parece algo un poco más acorde. Bueno, también tenemos que hablar de la exhibición de la bandera de Malvinas, mostrarlo que fue. Ahí está, perfecto, Turco, ahí está, se está mostrando y se está viendo la bandera. Claro, pero en este claro, caso, una multa gigante. ¿Por qué esta multa? ¿Cuál es el argumento? Mira, en este caso acá la FIFA reúne 2 artículos. El primero es utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones no deportivas, en este caso exhibir una bandera con mensajes políticos, en este caso de las banderas, de las Malvinas son argentinas. Y después, al mismo tiempo, una conducta inapropiada de los espectadores, que fueron los que lanzaron esta bandera para que después los futbolistas... Pero los espectadores no tienen que ver con la FIFA ni nada No, parecido. por eso, pero en este caso la FIFA los vuelca también sobre el escritorio, y es por eso que esta suma, estas 2 sanciones, si las reunimos, llega una multa de $30.000 por la exhibición de las banderas. Son 30.000 entonces, porque había visto otra cifra recién acá en el grafo. Porque contaba todo. Porque contaban todo. Más AFA. 30.000 por la exhibición. 30.000 por la exhibición, porque es inapropiada. Espera que está Fabri, lo queríamos conectar hace un rato. Alejandro Fabri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esto para nosotros, no se muevan de ahí porque esto es muy impactante. Nunca imaginábamos que esto podía llegar a ser sancionado. Nos pareció una manifestación, nada,
nada, una manifestación lógica a todos los argentinos, posible, de unión para nosotros, como el tema de Malvinas, y ahora estamos recibiendo una sanción. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar en el programa. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Bien, yo bien. Y respecto de esto, bueno, en un momento especial, en un momento en que ha terminado el campeonato mundial, en el que no hay competencia por delante próxima de la selección nacional, digo, ¿no? Y bueno, la sanción por la bandera de Malvinas, la verdad que no me preocupa mucho, porque creo que, como más o menos has dicho eso, la gente estaba toda esperando este momento. Por eso. Y en definitiva es un hecho que estaba muy atado al enfrentamiento con Inglaterra, al primer partido de Messi contra Inglaterra. Nosotros lo hemos tomado realmente como una final, el partido, y el partido se ganó, y has observado en un país tan resultadista como este, que no importó tanto, importó mucho, pero no importó tanto perder la final, porque se le había ganado a Inglaterra. Exacto. En lo otro, en las sanciones a los jugadores, es lógico que la sanción a Paredes sea la más fuerte, porque fue el autor de la agresión más importante. Después viene decreciendo a partir de allí. Roberto Ayala es uno de los asistentes principales de Scaloni y quedó peor que un asistente de Scaloni, justamente, que es más grande, que ya está retirado, que tiene una trayectoria, no quiero decir impecable, pero casi, haya cometido este acto no sé si de violencia, pero en todo caso un intento de violencia por el que pidió después rápidamente disculpas. Bueno, pero a veces no alcanzan, te están viendo todos, estás representando al país. Si me permitís, yo quiero... Perdón, sí. Ya mismo te permito lo que quieras, pero quiero verlos a los jugadores, porque cuando los vemos, nosotros tenemos un extracto nada más, pero cuando los volvemos a ver, es muy fuerte verlos, cómo se pelean, cómo los encaran. No entendemos bien de qué se trata esto, cómo estaba así Paredes, qué pasó con Paredes, qué le pasó por la cabeza para semejante expresión, ¿no, Alejandro? Bueno, puede haber habido un par de cosas. Es decir, primero la impotencia por el partido. España fue claramente superior, le ganó bien a la Argentina. En el segundo tiempo, la soberbia actuación del Dibu Martínez evitó que España ganara y terminamos yendo a un tiempo adicional. Bueno, el asunto es que también estaba en el medio toda la adrenalina que significó la victoria con Inglaterra. Y creo también que hay seguramente alguna palabra de más de los jugadores españoles. Claro. Y Alejandro, en ese sentido, vos creés, esto es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que la sanción a Paredes, si bien creo que es correcta, porque tendría que caer una sanción y $90.000. No, la parte económica es debatible, pero sobre todo en el término deportivo. ¿No te pareció un tanto excesiva 10 partidos? Si bien la reacción es fuerte, pero también hay que tener en cuenta que nace a raíz de una provocación. Porque, por ejemplo, Gavi recibió un solo partido y Paredes son 10. Y es un montón. Vos sabés que 10 partidos para la selección argentina es muchísimo tiempo. Claro, y Nahuel Molina 7 partidos también, como cómplice, digamos, entre comillas, de lo de Paredes. Son sanciones demasiado extensas. Quiero recordarles, por ejemplo, que en 1991 se jugó el Campeonato Mundial Sub-20 juvenil en Portugal, en Lisboa. La Argentina asistió, a mí me tocó ir a cubrirlo el campeonato, le tocó lamentablemente en la zona el seleccionado de Portugal, que era el dueño de casa, con muchos jugadores importantes. Argentina perdió 3-0, quedó eliminada, y en ese partido hubo un jugador que le quiso dar un cabezazo al árbitro, de hecho alcanzó a golpearlo, Juan Schneider, que fue expulsado del torneo, y otros jugadores estuvieron muy violentos, y el representante de la delegación, Norberto Recasense, en aquel momento, que era el vicepresidente de Vélez, agredió de palabra largamente al veedor del partido. El veedor, los dirigentes argentinos creían que era belga, pero para mala fortuna de ellos era español. Claro. Entonces entendió todo el vocabulario que recibió, lo anotó perfectamente, y a la Argentina, después de ese mundial, el equipo lo dirigía Mostaza Merlo. Después de ese mundial juvenil, a Argentina la separaron del próximo campeonato mundial, no le permitieron jugar el mundial de 1993, y allí es cuando don Julio Grondona, con la gente de alrededor, decide pedir currículums para elegir al nuevo técnico de los chicos argentinos. Y ahí gana José Pekerman,
que llega en 1995 a dirigir el Mundial de Qatar. Ahí arranca su exitoso ciclo. Argentina gana el Mundial de Qatar y gana el premio Fair Play. Pekerman había logrado que los jugadores se portaran de otra manera. Y eso siguió varios mundiales después, adelante con Argentina, peleando el título, ganándolo 3 veces y con el premio Fair Play. Fue un cambio radical de la conducta de la selección argentina. Bueno, ¿qué pasó todo este ahora, cuerpo técnico con el Fair Play? Y bueno, claro, el Fair Play en el seleccionado de mayores quedó escondido, sobre todo tomando en cuenta que la gran mayoría de los que integran el cuerpo técnico son discípulos de Scaloni, son discípulos de Pekerman. Claro. Claro. Tuvieron la suerte de tener tanto a Pekerman como a Marcelo Bielsa, 2 entrenadores que si tienen algo que los une es el respeto por el espectáculo, por el buen juego y sobre todo por la conducta, ¿no? Este es un antecedente que tuvimos difícil porque que saquen a Argentina de un campeonato mundial y de juveniles, la verdad que fue absolutamente llamativo. De todos modos acá... Sí, te escucho. No, porque me interesa mucho el monto que tiene que pagar también la AFA, la multa, digamos, por los insultos de espectadores. O sea, los insultos de los espectadores no en el último partido, sino a lo largo de todos los partidos, también los tiene que pagar la Asociación del Fútbol Argentino, Alejandro. Bueno, eso no registro antecedentes de esa situación. Capaz que ocurrió con alguna... Pero lo que pasa que la manera en que el espectador argentino promedio vive el fútbol es diferente a la de la mayoría de los países. Claro. El hincha argentino... Hay un aspecto de la manera en que nosotros vivimos el fútbol en general que es molesto para muchísima gente. El argentino no es que grita mucho, que se emociona demasiado, sino que también la emprende con canciones contra los rivales. Sí. Se burla de los rivales, se ríe de la desgracia. Bueno, y después no le gusta a nadie recibir algún insulto, pero en general nosotros... No, ¿por qué tiene la Asociación del Fútbol Argentino, o la Argentina, si querés, pagar por espectadores, digamos, por gente que no tiene que ver con el equipo, ni tampoco con el cuerpo técnico? Bueno, se supone que será apelado esto de los espectadores. Claro, es una cifra gigante, ¿no? A lo largo de distintos partidos, como estamos leyendo, está denunciado en la FIFA que versus Cabo Verde, versus Egipto, versus Suiza, Inglaterra y España, hubo espectadores que dijeron epítetos, digamos, o frases homofóbicas, discriminadoras, pero son los espectadores, no es el cuerpo técnico y el equipo. No, incluso ahí también puedes meter en la misma bolsa que hay tantos hinchas argentinos como de otros países, porque era lo que vimos en innumerables casos, hinchas de la selección, pero que eran de otros países, pero con la camiseta de la selección. Entonces vos cómo identificás, por eso coincido con lo que decís, cómo identificás qué hincha, de qué nacionalidad, en todo caso, aunque sean argentinos, está bien lo que decís, hay muchos que hinchan por Argentina en el mundo y tienen la camiseta de argentino y no son argentinos, pero no importa, el espectador, ¿por qué tenemos que pagar por un espectador, sea argentino, chino o lo que sea, digamos, que tiene la camiseta argentina? Por eso les decía que debería haber una apelación, que algún grupo de abogados trabaje esto, salvo que haya algún inciso de algún reglamento que permita que la FIFA pueda generar este tipo de sanción. Pero es un problema... ¿Pero hay antecedentes de esto? Yo no recuerdo antecedentes. ¿Vos recordás? ¿Alguien tiene un antecedente? No, a nivel selección no han ocurrido. Sí tenemos hechos o antecedentes a nivel clubes. Sobre todo... Claro, a nivel clubes es distinto. Claro, ahí es distinto porque es más fácil identificarlos porque van y representan a un club. Acá es más difícil porque a nivel selección no hay antecedentes de este estilo. Ahora, no tengo. Virginia. ¿Los hinchas argentinos son los únicos que hicieron esto? ¿Se conoce que haya para otras selecciones u otros países la misma sanción? Porque me cuesta creer que en el mundo seamos los únicos que no nos portemos del todo bien. Es verdad. Yo recuerdo que en distintos mundiales había... en algún momento fue sancionada la parcialidad de Inglaterra, que también es complicada en los campeonatos mundiales. También hubo problemas con la parcialidad de Alemania. Estos casos se han dado en partidos jugados en Europa, por las rivalidades históricas que hay
entre franceses, ingleses, alemanes, está la historia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la cantidad de situaciones a través de los siglos que han vivido los países de Europa. Claro, pero no recuerdo semejante multa y que puedan sancionar a los hinchas. Eso. Porque ahí vos no podés prohibirle, supongamos que tienen los nombres de algunos. ¿Qué haces? ¿Le prohibís ir al próximo mundial al hincha ese? Claro. ¿Le cobrás una multa interplanetaria? El tipo gritó en Estados Unidos y va a pagar la multa en Francia. Es medio raro todo en ese sentido. Es muy raro, y es muy raro ese ítem con esa cifra, $100.000. Sí. Es muy raro y de verdad, mi memoria, pero yo no soy periodista deportivo, no hay un antecedente de algo así. No, insisto, a nivel selección no hay ningún antecedente, y a esos $100.000, María Laura, también hay que sumarle. Primero sería un partido, después hay otro que está en revisión. Serían 2 partidos en los que Argentina, jugando acá de local, va a tener el 50% del aforo. ¿Cómo? Además de los $100.000, las tribunas van a estar a la mitad. Es decir, supongamos que Argentina... A ver, sí. Pero espera, Alejandro, espera que quiero entenderlo, porque lo leí y no lo entendí y sigo sin entenderlo. Entiendo el 50% del aforo es que va a estar la mitad de la gente. Claro. ¿Por qué es eso y en qué partidos? Esto correspondería en los próximos partidos que juega Argentina aquí en Argentina. La selección en la Argentina. Así es. ¿Por qué? En este caso pueden ser los próximos amistosos, probablemente no se jueguen acá, pero van a ser los próximos amistosos de Argentina. Supongamos que juegan en el Estadio Monumental, va a estar a la mitad. ¿Por qué puede ir menos gente al partido de la selección argentina? ¿Cuál es el argumento de la FIFA? Acá el argumento de FIFA, que se está anclando mucho a lo que utiliza Conmebol, es cuando hay cuestiones raciales y de discriminación, el impacto es para el bolsillo del club, o en este caso la selección, y también para el hincha. Es decir, yo te golpeo, entre comillas, desde los dos lados. No te dejo que toda la gente vaya a la cancha, y al mismo tiempo, obviamente, esto te reduce el ingreso por tener una capacidad del estadio del 50%. O sea, es un poco moral también, ¿no? La FIFA se pone como por encima de Dios y decide que te castigo y no te dejo ir a ver el partido. Sabiendo que la FIFA no está por encima de Dios, porque si investigamos a la FIFA, nadie se va a salvar de las cosas que ha hecho. Por eso es bastante... Pero es más razonable, María Laura, esto. Es más razonable desde el lugar de que los partidos amistosos de la selección pertenecen al ámbito de la FIFA. Sí. Primero de la Conmebol y después de la FIFA. Por lo tanto, ahí tendría un cierto derecho... no sé si en aplicar esta multa tan larga, tan importante, pero por lo menos tiene entidad para poder hacerlo. Es un tema que lo hemos tratado muchas veces por la locura que envuelve a los hinchas argentinos en diferentes lugares. Les pasa a numerosos clubes que juegan partidos internacionales de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana y son sancionados con la clausura de una tribuna, la clausura de 2 tribunas, y a veces eso pasa en Europa también. Sí. Hay hinchadas como la hinchada de Grecia, la hinchada de Turquía, más o menos en la misma zona geográfica, la hinchada de la vieja Yugoslavia, o sea, serbios, croatas, macedonios, tratan al fútbol de la misma manera que nosotros. Entonces las hinchadas, los turcos también, las hinchadas son parecidas y generan los inconvenientes que generan. Aquí, como era el Mundial, como había tanta vigilancia, era Estados Unidos, estaban especialmente atentos, fue distinto. Fue más que nada las canciones, lo que bien decían allí ustedes de los cantos homofóbicos, de los cantos fascistas. Mira, hay una multa, creo que por los objetos que se tiraron. Sí. ¿Qué es eso? Eso también va de la mano con los cantos y los gritos y los insultos a distintos objetos que son lanzados al estadio. En este caso pueden ser los vasos de cerveza que en el estadio se vendían, botellas, distintas cuestiones que también... es explícitamente el accionar de los hinchas. Va de la mano con lo que veníamos hablando antes. ¿Pero es otra multa más? Otra multa más. Nosotros lo tenemos en placas, estas multas para los hinchas, porque estamos hablando de 100.000 por las frases homofóbicas, discriminatorias de los espectadores. Y 91.000 más por el lanzamiento de los objetos desde las tribunas. Así es. Así es. 100.000 por los cantos, 91.000 por el lanzamiento de distintos objetos dentro del estadio. O sea, ahí ya casi 200.000 por estas dos cuestiones que involucran pura y exclusivamente a los fanáticos. No, yo de verdad estoy muy sorprendida igual. Más allá de que hay antecedentes, ¿eh? ¿Cómo? ¿De cuál? ¿De qué cosas? ¿De estos montos? No. No, pero sí hubo multas y hubo reducciones en el aforo en los partidos, por ejemplo, contra Uruguay. Uruguay, la FIFA lo sancionó
Con reducciones del aforo, pero multas. Y con multas también, no con estas cantidades, lo que pero es esta multa. Pero sí con multas. 561. En las eliminatorias para Qatar 2022. Contra Uruguay. Bien. Sí. Mirá el... Sí. No, bueno. Claro, pero no hay antecedente. Sí. Pero de por esto no hay antecedente. De esta plata no, pero sí no, que... pero no de esta multa, no de esta dimensión. Está hablando de más de $500,000 si sumas todo. Sí. Estamos ante una entidad como la AFA que ha cobrado o está cobrando más de $20 millones por la participación en el Mundial. Les diría rápidamente, bueno, lo pagamos, ingresa mucha más plata y ya está, lo solucionamos. Yo no creo que los jugadores solamente paguen ellos, creo que habrá una mano de la AFA ¿sí? colaborando en parte con esto o en todo. Pero tenemos una AFA, siempre se dice, ¿no? Tenemos una AFA con plata, con clubes que tienen numerosos inconvenientes económicos. Sí. Y bueno, es justamente en este momento donde se supone que la AFA de alguna manera va a tomar para sí las sanciones. No nos queremos quedar solo con el dinero, porque como nos pasó a nosotros, le pasa a la gente que se está enterando en estos momentos o que se enteró hace un rato, la cantidad de partidos que no van a poder jugar los jugadores sancionados. También es, no sé si hay antecedentes de 10 partidos como le toca a Paredes, ¿no? No, son muchísimos partidos, insisto, María Laura, porque recordemos, el calendario de la selección es otro, a diferencia de los clubes. No es que decís, bueno, son 10 partidos, en 3, 4 fines de semana lo recuperás. El calendario, a ver, haciendo cuentas muy rápidas, Paredes puede estar casi un año sin jugar con la selección, porque 10 partidos en un calendario de la selección argentina, en esto me puede corregir Alejandro, son prácticamente 10 partidos, siempre y cuando encima que tengan que ser de eliminatorias sudamericanas. Entonces, el tramo en el que Argentina no va a poder contar con estos futbolistas que encima son piezas fundamentales, Paredes ni hablar, Molina y Almada, que es de esta nueva camada, son jugadores sumamente importantes para el equipo. Entonces, es una cuestión sumamente complicada. A ver si podemos volver a poner esa placa, por favor, donde está la cantidad de partidos que no va a jugar cada uno de los jugadores. Lo pusimos al principio de esta conversación, de este tema, y es impactante, nos resultó muy impactante. Y yo insisto con esto, hay antecedentes, ábranla, la quiero leer. Ahí está. Hay antecedentes de tantos partidos sin jugar como multa. De 7 partidos para Molina, 10 partidos para Paredes. ¿Hay antecedentes, Alejandro? No, yo aspiro a la situación que se dé con el reclamo de la dirigencia de la Argentina y la disminución de las sanciones. Es una costumbre que existe desde siempre en Argentina y muchas veces se pone en práctica, ¿no? Aquí quizás pueda pasar lo mismo. Las eliminatorias todavía no está claro cuándo van a empezar, porque también tenemos que tener en cuenta que el próximo Mundial se va a jugar en 6 países, España, Uruguay, Portugal y Marruecos van a ser la sede central. Argentina, Paraguay y Uruguay van a disponer de un partido, de a lo mejor de 4, todavía no se sabe. Entonces, no creo que la FIFA pretenda enfrentarse o enemistarse con los delegados argentinos o españoles. Ojalá. Vamos a darle un tiempo, De todos modos, yo creo que sí Paredes va a sufrir una demora importante en volver a la selección a partir de esto, pero tomando en cuenta que se sabe, esto a veces ha pasado con jugadores que han recibido sanciones durísimas en los clubes, si bien tienen un sistema de partidos muy distinto al de la selección. Se sabía que iba a haber una sanción importante para Paredes, sobre todo. A mí me sorprende también la sanción a Molina. 7 partidos para Molina es mucho, y ahí buscando antecedentes que vos me preguntabas, ¿cuándo fue la última vez que un futbolista sufrió una sanción tan importante? Fue en 2014, en el Mundial de Brasil, cuando Luis Suárez en ese momento mordió... No, pero mordió una persona. Mordió una persona, pero fíjate, en aquel entonces fueron 9 partidos de suspensión y después los 4 meses que tuvo alejado de las canchas para volver al jugar. Pero a ver, en ese caso lo justifica un poco más porque la agresión es otra. Mucho más. Estás hablando de que alguien que mordió una persona, es una locura. Es en el un medio delito. Del partido. ¿Cómo? Claro. Y en el medio de un partido. Claro, no es comparable. Y de verdad, esto es muy exagerado. Nos sorprendió muchísimo. Nos sorprende, no nos gusta nada. Más allá de que, como vos decís, la AFA tenga plata, ¿no? Sí, bueno, quizás habrá que pensar, habrá que analizar y mirar, encontrar, investigar
quiénes son los que aplicaron la sanción. Capaz que es un comité formado en su mayoría por gente que quedó molesta con la Argentina por alguna derrota, por alguna situación. Seguramente sabemos que hay mucha en ese sentido. La Argentina no es admirada por muchas cosas en el mundo, pero en este caso puntual, el fútbol es una usina de envidias, de celos, de egos, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Desde hace mucho tiempo. Bueno, y el argentino le gusta mostrar y ponerte en la cara que sos bueno, que soy el mejor, que soy el más grande. Pero es un tema difícil a veces. ¿Qué tiene que ver? Pero eso nada, somos un poquito agrandados, nada más. Claro, un poquito. En Colombia te decían hace años, el negocio nuestro es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Claro. Y bueno, está bien, pero eso no... Claro, eso no amerita los 10 partidos o la amerita cantidad estas de plata. sanciones, nada lo amerita, Claro. Realmente, salvo la violencia y la violencia física y la dimensión es lo que más nos impresiona. Alejandro, un lujo tenerte. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Un beso, gracias. Un beso, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir ahora con ustedes un consejo. Acércate, Javi, que no llego a ver. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Ley Bajo ya paga hasta